Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Buen día, profe. El profe, Buenos días. Bueno, eh, la idea de hoy es empezar, bueno, empezar no hace rato empezamos, sino iniciar ya con la primera parte de diseño como tal, que son las curvas simples, ¿sí? Obviamente hay cosas que ustedes ya se acuerdan de eso o van a recordar, de pronto ahorita no se acuerdan, pero cuando las empecemos a ver se van a recordar. ¿Qué son los elementos de las curvas simples? ¿Sí? ¿Recuerdan todavía en topografía cuando tuvieron que hacer una curva simple? Bueno, hoy vamos a recordarlos y hacer un ejercicio aplicado, ¿sí? Porque igual pues para tratar de incluir como todo eso los elementos de las curvas simples, ¿sí? Después pasaríamos a curva compuesta, después curva espiral y después veríamos como una integración de qué posibilidades hay para integrar como los tres tipos de curvas, ¿sí? Eso es como lo que vamos a ver del tema de curvas circulares simples. Obviamente no es que hayamos hoy todo curvas compuestas y curvas espiral, porque no es así, no se trata así, sino les adelanto eso y ahí con eso terminaríamos como lo del primer corte, ¿sí? Después hablaríamos de lo que es el primer parcial, pero bueno, en su momento lo hablaremos todavía se demora eso. Listo, entonces yo ya había subido el PDF, ese mismo PDF de las clases que están ahí. Como la vez pasada trabajamos fue todo el tema de línea de ceros. Ya, les comparto pantalla. Listo. Listo, la vez pasada vimos todo lo que fue línea de ceros, hicimos ahí, tratamos de hacer como un tramo de línea de ceros en AutoCAD, miramos como posibles errores que no se deben cometer y bueno, se supone que ustedes están trabajando en eso para la entrega de la otra semana, ¿sí? Como hoy les voy a dejar un taller, y en teoría el taller es para el miércoles de la semana siguiente, y pues no me gusta que tengan dos entregas la misma semana, ¿sí? Porque pues entiendo también que no quiero como sobrecargarlos tampoco como por tratar de sacar notas, empezarles a meter cosas y cosas, pues porque no se trata de eso, porque al final no se termina haciendo nada bien, porque igual ustedes por cumplir pues van a hacer las cosas corriendo y pues no se trata de eso. Entonces, el taller va a quedar para el miércoles, ya ahorita se lo muestro al final de la clase, y la línea de cero la voy a correr un poquito más para que tengan más tiempo y no se le traslapen las cosas. La línea de cero estaba para el viernes, o sea, de hoy en 8, se las voy a dejar para el lunes, o sea, de este lunes que viene en 8, es decir, para el lunes 16, ¿sí? Para que tengan más tiempo, no se le traslapen ahí más las cosas. Lo importante es que se sienten y lo hagan con calma, ¿sí? Tanto el taller como la línea de cero, ¿sí? Más allá de que me lo entreguen rápido, no, necesito es pues, que lo hagan con calma y que entiendan y si salen dudas, pues me pregunten, ¿sí? Entonces, recuerden, para que anoten por ahí entre sus cosas, la línea de ceros queda para el lunes 16, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde. Y el taller, ahorita se lo explico, igual no está complicado, es calcular unas cosas, pero obviamente pues tienen que sentarse ahí con calma a revisarlo, quedaría para el miércoles 11. ¿Listo? Pero bueno, ahorita aclaramos la fecha. Listo, entonces voy a compartirles aquí pantalla. Bueno, el diseño en planta generalmente incluye el diseño de las curvas, ¿sí? No es que no se diseñen los tramos rectos, en teoría los tramos rectos pues no tienen ningún tipo de diseño, solo se hacen los controles. ¿Cuáles son los controles que se hacen sobre los tramos rectos? Las entretangencias, ¿sí? Para el caso en planta y para el caso en perfil, las pendientes, ¿sí? Entonces, pues después de que tengamos ya definido como las curvas, pues vamos a ver cuál es como el criterio de separación entre curvas, ¿sí? Y ese criterio va a depender del tipo de curva, va a depender del radio de la curva y va a depender de la longitud de la curva, ¿sí? Entonces, primero vemos como los diferentes elementos de las curvas y luego sí pasamos a revisar el concepto de entretangencia, que bueno, más que concepto es lo que nos exige la norma que debemos cumplir, porque yo les decía que yo cuando estaban trazando la línea de cero, yo les decía, lo más probable es que esa línea de ceros se convierta en su eje, sí, pero no del todo.
van a haber momentos en que ustedes su eje, ya el eje definitivo de su vida va a quedar alejado mucho o poquito, depende de cómo hagan el diseño de la línea de ceros. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener curvas muy pegadas, ¿sí? Entonces eso me va a implicar a mí que yo no siempre me puedo ir pegado, porque en algún momento va a tener que salir una curva, y esa curva pues va a hacer que se aleje uno de la línea de ceros, ¿sí? Pero bueno, eso es como adelantándolo un poquito, porque siempre cuando estamos haciendo, después de que ustedes entregan la línea de cero, el siguiente paso que lo que vemos en AutoCAD es hacer el alineamiento, o sea, el eje. Y cuando lo hacemos, a muchos les termina saliendo que el eje se les termina alejando de la línea de cero. Me dicen, profe, pero ¿para qué hicimos la línea de cero si al final no nos sirvió para nada? No, no es tanto así, no es que no nos sirva. La línea de cero, recuerden que es una línea preliminar que nos da una guía de por dónde sería lo más adecuado que vaya nuestra vía. Pero esa línea de cero no tiene en cuenta ningún criterio geométrico, ¿sí? Ningún criterio de diseño geométrico, solo la pendiente. Cuando nosotros ya empezamos a meter todos los criterios de diseño veces que nos excelan, a veces nos tienen que empezar a alejar un poco, porque la línea de cero, vuelvo y repito, no está diseñada con ningún criterio, solo está trazada con pendientes. No, ahí no tenemos en cuenta ni radio, ni curva, ni longitud de la curva, ni entre tangencias. Entonces, por eso uno sí o sí se va a tener que alejar. Ojalá uno la línea de cero, el eje, la vía le quedara exactamente encima de la línea de cero, sería perfecto, y usted subía, le sale lo más fácil, entre comillas, del mundo. Pero no es así. Y bueno, eso es parte como todo ese proceso de diseño. Bueno, aquí está la imagen típica de una curva circular simple. Yo creo que para todos es clara. Tenemos pues nociones, topografía, por lo menos los elementos básicos que se usan, ¿sí? Entonces, en este caso una curva derecha. Recuerden que las curvas pueden ser derechas o izquierdas, depende del sentido dependiendo del sentido del ángulo de flexión, ¿sí? En el que se toma el ángulo de flexión. Si el ángulo de flexión, que es este, ¿sí? Se toma en sentido horario, es decir, ¿por qué sé que es en sentido horario? Porque el PC está aquí y el PT está acá. Quiere decir que yo prolongo esta línea tangente, ¿sí? Y el ángulo que me une desde la línea tangente de entrada hacia la tangente de salida se toma en sentido horario, ¿sí? Aumenta en sentido horario. Entonces es una curva derecha. Si es al revés, si este ángulo aumenta en sentido antihorario, es una curva izquierda negativa. Por eso algunas veces usted encuentra en algunos libros que dicen el ángulo de flexión de la curva es menos 54 grados. No quiere decir que ustedes para los cálculos vayan a usar menos 54. Ustedes usan 54, pero ese menos les está indicando que la curva es izquierda. ¿Sí? Es para que tengan ahí como eso en cuenta, la notación que de pronto encuentran en algunos libros o a veces en algunos manuales. PC, punto de inicio de curvatura, ¿sí? PT, punto final de curvatura o punto de inicio de tangente, ¿sí? Si quieren saber el nombre, qué significa PC y PT. Pero PC es el inicio de la curva, PT es el final de la curva. Está el PI, que es el punto donde se encuentran las tangentes, y las tangentes, ¿sí? La distancia recta entre el PC y el PI es la tangente, y entre el PI y el PT es tangente. Para una curva circular simple, las tangentes son iguales. Esta distancia de acá es igual a la K para una curva circular simple. Cuando veamos curvas compuestas y curvas espirales, ya eso no se cumple, no es necesario que se cumpla del todo, ¿sí? Depende del diseño. Pero si es una curva circular simple, la tangente de entrada es igual a la tangente de salida. Aquí no aparece dibujada, pero recuerden la línea recta que me une el PC con el PT es la cuerda larga, ¿sí? No confundirla con la longitud de la curva. La longitud de la curva es si yo me voy caminando por la trayectoria circular de la curva, y mío cuánto fue esa trayectoria, ¿sí? Entonces, una es LC, longitud de la curva, y la otra es CL, ¿sí? Entonces, no confundir. Una cosa es la longitud de la curva y otra cosa es la cuerda larga. Entonces, me ha pasado, y pues sí, generalmente trato como de comentar los errores que uno ve que van pasando en los semestres. Yo les pido, hálleme la abscisa del PT, ¿sí? Y conozco la abscisa del PC. Para hallar la abscisa del PT, a partir de la PC, se le suma la longitud de la curva, no la cuerda larga, ¿sí? Tienen que tener la longitud de la curva para sacar la abscisa del PC para sacar la abscisa del PT a partir de la del PC, o la del PC a partir de la del PT, restándole la longitud de la curva. O otra cosa que tampoco está bien, que a veces la hacen cuando se confunden, ¿sí? Si yo necesito sacar lo mismo, la abscisa del PT, y tengo la abscisa del PC, pero no tengo la longitud de la curva, tengo que mirar cómo la hallo. Pero yo no puedo decir que la abscisa del PT va a ser igual a la abscisa del PC más 2 veces la tangente, porque está mal, ¿sí? Entonces tampoco es así, ¿sí? Yo no puedo decir que, ¿por qué? Porque esta línea no existe realmente, estas tangentes no existen, estas tangentes son elementos geométricos que uno usa para
calcular la curva, pero en la vida no existen, en la vida real no existen esos elementos, ¿sí? Usted nunca sabe dónde, cuando usted va en una curva ni siquiera sabe dónde está el PI. O sea, ustedes saben que existe algo que se llama PI porque están estudiando ingeniería civil, ¿sí? Y entonces tienen noción de esta parte del diseño, pero una persona que no se dedica a la ingeniería civil, no creo que muchos sepan que es un PI, que existe un PI en una curva, solo saben que están en la curva, van cruzando la curva de una vía, ¿sí? Entonces, realmente todos estos elementos no existen, en la vida real no existen, son elementos geométricos que nosotros como ingenieros utilizamos para hacer el diseño, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Y los radios, obviamente el radio de la curva, ¿sí? Depende de qué tan pequeño, qué tan grande sea la curva, pues vamos a tener eh, curvas muy cerradas o curvas muy abiertas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tenemos la externa y aquí no aparece, pero está la flecha, que es la distancia. Recuerden, entre el PC y el PT hay una línea recta que se llama cuerda larga. Y la distancia vertical que me une el centro de la curva con esa cuerda larga, perdón, se llama la flecha. ¿Sí? No confundir, a veces confunden externa con flecha. No en cálculo, porque la fórmula pues, dice externo igual a tanto, flecha igual a tanto, pero sí la confunden cuando de pronto cuando uno les pregunta algo ya más gráfico. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, estas son las curvas circulares simples, pues como su nombre lo dice, son unas como, entre comillas, las más sencillas, pero son muy usadas. Se van a dar cuenta cuando lleguemos a curvas espirales que la recomendación siempre es tratar de usar curvas espirales. Ya vamos a ver por qué esa es la recomendación en su momento. Lo que pasa es que las curvas espirales necesitan mucho más espacio, ¿sí? Y ya hemos venido hablando durante el curso que pues aquí en Colombia como que mucho espacio no es que haya, ¿sí? Porque si el espacio es un precipicio, ¿sí? Entonces eso implica que muchas veces terminemos diseñando curvas con curvas simples, ¿sí? Y no es que estén mal, sino que obviamente por seguridad y por comodidad son mejores las curvas espirales, ¿sí? Pero por ahora digamos que no sabemos nada de espiral, después vamos a llegar en su momento a las espirales. Profe, una pregunta. ¿La externa cuál es qué distancia sería? La distancia entre el PI, ¿sí? Esta, hasta el centro de la curva, hasta acá. O sea, la distancia entre el PI y, por decir así, el trazo de la longitud de la curva. Sí, señor. Y la otra que usted mencionó, la flecha es de la Ya, longitud de la curva a la cuerda larga. exacto. Sí, ya voy a hacer el dibujito aquí del tablero como para que quede más claro. ¿Sí? Que de pronto, esperen, por acá. Yo sí reconozco, no soy bueno para dibujar, pero ahí trato de hacer que se entienda. Vamos a hacer la misma curva que teníamos allá, pero pues, para tratar de ubicar mejor las cosas. Les recuerden, el punto donde se unen las tangentes es el PI. Aquí tengo el PI. Eh, aquí tengo el PC. Aquí tengo el PT. La línea recta que me une esto. Esto es la cuerda larga, CL. ¿Sí? Recuerden, la longitud de la curva es yéndome por la trayectoria de la curva. ¿Sí? Bueno, no la voy a escribir ahí para no llenar tanto eso. Esta distancia desde el PI hasta acá es la externa. ¿Sí? Y esta distancia desde acá hasta acá es la flecha. ¿Sí?
esta distancia de acá hasta acá es la tangente y es la misma de acá. Aunque mi dibujo no parezca, son la misma. Y recuerden, yendo por la trayectoria curva de la curva, valga la redundancia, tengo la tangente larga, perdón, tengo la longitud de la curva. Ahora lo de curva izquierda y derecha. Bueno, aquí para no. Entonces, una curva derecha es la siguiente. Tengo aquí el PI. Tengo mi curva. Acá tengo el PC. Acá tengo el PT. Y se supone que el ángulo de flexión va a ser la proyección de la tangente y este de acá, en este sentido horario, va a ser el delta, ¿sí? Fíjense, prolongo la tangente de entrada y con la regla de la mano derecha, por allá, ¿se acuerdan cuando vieron por allá en el electromagnetismo? Entonces la regla de la mano derecha y tengo esta, generalmente es una curva derecha. Que se acostumbra a decir que es positiva. Y una curva izquierda. Aquí tengo el PI. Ya tengo el PC. Y el ángulo de flexión sería este. ¿Y cómo va? En sentido antihorario. Entonces esto es una curva izquierda. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Calcular todos esos elementos. Generalmente para calcular todos los elementos de una curva circular simple necesitamos tener dos datos de ella, los que sean, o el radio y el ángulo de flexión, o el radio y la externa, o el ángulo de flexión y una tangente. Bueno, con dos datos resolvemos todo. Generalmente lo más rápido de obtenerlo, lo que casi siempre se obtiene, o uno tiene a la mano, es el ángulo de flexión, por la geometría. Y el otro dato, pues hay que buscarlo ahí como con relación matemática y depende de los datos que uno tenga, ¿sí? Pero a grandes rasgos esto es la curva circular simple. ¿Qué nos hace falta? Obviamente, ¿qué pasa cuando yo tengo una curva circular simple y luego otra, ¿sí? Ya son como los criterios de intertangencia, pero primero vamos a ver como esta parte más numérica y más de geometría y después sí pasamos a los criterios ya de la norma. Listo, entonces vamos a ver las ecuaciones, ¿sí? Pero eso sí se lo muestro acá porque... Entonces, volviendo aquí a la pantalla. Entonces, las fórmulas, estas son, sí, bueno, yo creo que ya ustedes las conocen, si no, o se acuerdan. Lo aconsejo, programen esto en Excel, ¿sí? Pues, obviamente aprovechando ahora todo esto de la virtualidad, pues esto es mucho más fácil tenerlo en Excel programado. Pero cada uno programe su propia hoja de cálculo, pues tampoco es que sea una super hoja de cálculo complicada, pero sí vamos a ir tratando de hacer cosas en Excel, aprovechar Excel, ¿sí? Un poco para que sean más rápidos los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, si yo en un ejercicio del parcial o en un taller les pregunto, les doy unos datos y les pido que me vayan todos los eventos de curva, pues yo no les voy a pedir que me muestren las fórmulas con las que usaron, reemplazando calor, no, porque igual pues eso ya se supone que eso lo saben ustedes. Es más como de la parte del diseño, lo que yo les voy a como a revisar. Obviamente pues tienen que tener cuidado que los resultados numéricos sí sean los que son, ¿sí? Pero mi consejo es que estas formulitas las tengan ahí en Excel,
de tal forma que ustedes solo le meten como los datos y él ya les calcula todo, y eso les va a servir para todo el semestre, ¿sí? Para todo el semestre. Y si más adelante ven de pronto la lectiva que sigue después de diseño vial, pues también les va a servir. Entonces ahí como que está una buena herramienta y hecha por ustedes mismos sepan cómo se maneja, qué es donde deben cambiar y todo eso. Entonces, si se fijan, casi todas las fórmulas dependen del radio y del ángulo de flexión. El ángulo de flexión casi siempre uno lo tiene, casi siempre, ¿sí? Hay ciertos casos en los que uno lo tiene, pero casi siempre uno lo tiene. El radio no siempre uno lo tiene, ¿sí? Entonces ahí me toca empezar a jugar qué es lo que tengo y qué hay poder despejando, ¿sí? Uno puede empezar trabajando las curvas cuando uno no tiene un radio, una curva, uno puede empezar trabajando con el radio mínimo, ¿sí? Esa es una buena opción. Desde que usted cumple el radio mínimo exigido por norma, pues usted ya está dentro de la norma, ¿sí? Pero no siempre el radio mínimo es el que más se le adapta a usted al terreno. Usted de pronto necesita un radio más grande, entonces ahí es donde empieza usted tiene que empezar usted a jugar como con el diseño. Bueno, el radio mínimo me cumple, pero no se me adapta a lo que yo quiero del terreno. Tengo que buscar uno mayor. Entonces, ¿cuál uso? Pues ahí empieza ya uno como a mirar qué estrategia de diseño empieza a usar. Entonces, la tangente, pues depende del radio y del ángulo de flexión. La externa, ¿sí? La fórmula de la externa. Esta es otra fórmula de la externa, ambas funcionan igual, ¿sí? No, cualquiera de las dos que quieran usar. La cuerda larga, acuérdense, CL es cuerda larga, ¿sí? La flecha, ¿sí? Esas son las fórmulas generales. No, la verdad, pues yo no les digo que se las aprendan, no es necesario, pero sí, ojalá las programen en Excel, ¿sí? Todos estos valores de delta, que es ángulo de flexión, trabajen preferiblemente en grados, minutos y segundos, ¿sí? Preferiblemente. Y luego aparece otro concepto que es el grado de curvatura, ¿sí? ¿Qué es el grado de curvatura? El grado de curvatura es el ángulo que subtiende una cuerda unitaria, ¿sí? Me explico. Ustedes saben, recuerdan por allá cuando vieron cálculo 1 y empezaron, pues, no, perdón, cálculo 2, cuando uno empieza a ver los métodos de integrar, que lo primero que uno le dicen es que la integral es el área bajo la curva y le presentan a uno el método de los trapecios y dicen que para sacar el área de una curva lo que uno hace es tratar de dibujar trapecios debajo de la curva y calcula el área de esos trapecios y tiene el área aproximada bajo la curva, ¿sí? Lo mismo pasa acá, cuando yo voy a materializar una curva en el terreno, por allá recuerdan de sus prácticas de topografía, si alcanzaron a hacer la práctica, que supongo que sí, de materializar una curva ya en terreno, ustedes trabajaban con una cuerda unitaria, no trabajaban con toda la longitud de la curva porque era imposible, ustedes iban moviéndose en una determinada longitud de cuerda y con el teolito, con la estación, con un ángulo que se llama el ángulo de flexión, iban materializando unas estacas y cuando se dan cuenta ya tenían materializada la curva. Bueno, esa cuerda que usaban para ustedes materializar cada una de esas estacas generalmente se conoce como la cuerda unitaria, ¿sí? Las cuerdas unitarias son pedacitos de recta que me van formando la curva, ¿sí? Y el ángulo que subtiende o el ángulo que mantiene esa cuerda unitaria se conoce como GC, ¿sí? Que es como lo que se muestra acá. Esto vendría siendo una cuerda unitaria, ¿sí? Toda esta. Y el ángulo que subtiende esa cuerda unitaria se llama GC, ¿sí? Ese GC a qué es igual a 2 seno a la menos 1 de C, de esa cuerda unitaria, sobre 2 veces el radio, ¿sí? Esto es importante cuando queremos hallar deflexiones. ¿Qué son las deflexiones? ¿Para qué nos sirven las deflexiones? Las deflexiones nos sirven para ubicar puntos dentro de la curva, ¿sí? Si yo quiero ubicar algo dentro de la curva, un punto dentro de la curva, tengo que trabajar con algo que se conoce como el ángulo de flexión, no el ángulo de flexión de la curva, otro ángulo de flexión. El ángulo de flexión interno de un punto dentro de la curva, ¿sí? Ya lo vamos a ver como para que se entienda mejor. Entonces, ese es el GC, depende de la cuerda unitaria. La cuerda unitaria generalmente uno la define, ¿sí? Hay cuerdas unitarias, bueno, cuerdas unitarias pueden ser hasta de 1 metro, de medio metro, lo que uno quiera, pero obviamente no. Lo más común es usar múltiplos de 5. Hay cuerdas unitarias de 5 metros, de 10 metros, de 20. Ya más de 20 metros no es tan recomendable, ¿sí? ¿De qué depende? De qué tan larga sea su curva. ¿Me explico? Si su curva tiene 50 metros, usted no va a trabajar con una cuerda unitaria de 20, ¿sí? Porque no, solo le saldrían 2 cuerdas y media, ¿sí? Porque 50 dividido en 20, 2.5. Entre más pequeña, más corta sea su curva, pues usted debería usar una cuerda unitaria mucho más pequeña para ajustarse lo mejor posible a la forma de la curva, ¿sí? Pero si su curva tiene, no sé, 200, 300 metros, pues sí, usted podría usar una cuerda unitaria de 5 metros, sí, pero no es tan recomendable, es decir, se recomienda 10, 20, ¿sí? 20 metros. Esta fórmula es importante y a veces cometen el error acá.
Longitud de la curva, hay dos fórmulas. Una es cuerda unitaria por el ángulo de flexión sobre este eje C. Si utilizan esta de acá, ¿sí? C por delta sobre GC, tanto delta como GC deben ir en grados, preferiblemente grados, minutos y segundos. ¿Sí? Los dos ángulos. Recuerden que delta es un ángulo y GC es un ángulo también. ¿Sí? Si utilizan esta, que es la que uno más utiliza y es como la más usada, la longitud de la curva es igual al delta por el radio. El delta, que es el ángulo de flexión, debe ir en radianes. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Si usan esta, estos dos ángulos van en grados. Si usan esta, el ángulo de flexión debe ir en radianes. ¿Sí? Entonces, no confundirse porque a veces se confunden. Cogen el ángulo de flexión acá en grados, lo meten acá y dan una longitud de curva gigante. Y a partir de ahí, pues ya les queda todo mal porque si tienen que calcular abscisas, recuerden que la LC se utiliza para calcular abscisas. Entonces, ojo con esto. Todas estas que están acá, hasta esta de acá, hasta LC, todos los ángulos van en grados, minutos y segundos, preferiblemente o en grados, ¿sí? Pero preferiblemente en grados, minutos y segundos. Y solo esta de aquí abajo, el ángulo de flexión se utiliza en radianes, por eso pongo aquí delta en radianes. Entonces, ojo, cuando si lo programan en Excel, tengan en cuenta eso. Ojo, si lo van a hacer en la calculadora, también tengan en cuenta eso, ¿sí? Para que no tener errores porque no utilizaron el valor del ángulo en las unidades o en la forma que era. Listo, entonces, esto es lo que les decía. Además del ángulo de flexión delta, existe un ángulo de flexión para puntos dentro de la curva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito, cuando ya voy a generar mi curva en el terreno, pero necesito materializar las curvas en el terreno. ¿Sí? Ese ángulo que subtiende cualquier punto dentro de la curva se llama, es el ángulo de flexión de ese punto y se representa con esta letra, que no me acuerdo cuál es. No es delta. Bueno, esta letra griega. ¿Sí? El ángulo de deflexión es igual a gamma, esta gamma, medios, que realmente es igual al ángulo GC sobre 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan el ángulo GC y lo vienen, entonces ya tienen la deflexión de un punto, pero de un punto que esté ubicado a una distancia exacta de una cuerda unitaria. Es decir, si ustedes traen con una cuerda unitaria de 5, el punto, el ángulo de flexión de ese punto va a ser GC medios, pero ese punto debe estar a una cuerda unitaria del punto anterior. Si está a una distancia menor o mayor, tienen que calcular el GC con base en esa distancia. Me explico. Por ejemplo, miren acá en la parte izquierda de la diapositiva, tengo PC, PT, ¿sí? Tengo este punto P. Si yo quisiera hallar esta deflexión de este punto P, ¿cuál es la deflexión? ¿O dónde es gráficamente? La distancia que hay entre el PC y el P, que es la tangente, yo trazo una línea recta que va desde el PC hasta ese punto P, que vendría siendo mi cuerda unitaria para ese punto. ¿Cuánto mide? No sé, lo que yo decía que debe medir. ¿Sí? Y el ángulo que subtiende esa línea recta con esta línea de la tangente es el ángulo de flexión, gamma medios, que es igual a ¿qué? A GC medios, ¿sí? Entonces, ese es el ángulo de deflexión para ese punto, ¿sí? ¿Cómo se calcula? GC medios. GC lo calculan con base en la fórmula anterior, esta de acá, ¿sí? 2 seno a la menos 1 es C sobre 2R, depende de la cuerda unitaria. Entonces, ¿cuál va a ser ese C? Pues esta distancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente los Cs se acostumbran múltiplos de 5, yo les dije, pero se acostumbran a que sean entre abscisas cerradas. Me explico. Si cuando ustedes calculan la abscisa del PC les da kilómetro 1 más 557.36, ustedes la primera cuerda unitaria no le van a coger y le van a sumar a la abscisa del PC, que fue 1, kilómetro 1 más 557.36, creo que fue el número que no le suman, si la vamos a hacer cada 10 metros, no le van a sumar a eso 10, es decir, el siguiente punto no va a ser 1 más 567.36, no. Primero se lleva esa abscisa del PC al siguiente punto, que sea una abscisa cerrada, es decir, era 1 más 557.36, la siguiente cerrada múltiplo de 5 sería 1 más 560. Es decir, tienen para ese pedacito que es como 3 metros, casi 3 metros, sí, porque 1 más 560 menos 1 menos 500, 1 más 557 más o menos 3 metros. Calcularían cuánto es el ángulo de flexión para ese pedacito de cuerda de 3 metros. ¿Sí? Así hayan ustedes decidido trabajar una de 5, primero aproximan hasta la siguiente unidad cerrada, abscisa cerrada, calculan la flexión como GC medios, donde ese GC medios va a ser para un C. Ese GC, perdón, va a ser para un C, una cuerda unitaria, que es ese pedacito, esos 3 metros. El siguiente punto
sí lo van a ubicar. Entonces, como ya llegaron al CIS 1 más 560 y si están trabajando con una cuerda unitaria de 10 metros, el siguiente sería 1 más 570. Ah, bueno, entonces calculan el GC para una cuerda unitaria de 10 metros, porque ahora sí es de 10 metros, y lo dividen entre dos y le da la deflexión de ese punto. Lo que pasa es que las deflexiones se van acumulando. Fíjense por qué. Miren este U. La deflexión del primer punto sería esta. Y este de U. La deflexión del segundo punto sería esta. La del tercer punto sería esta, la del cuarto, la del quinto, y la deflexión que hay entre la línea recta con el PC y el PT, que es cuerda larga, con respecto a la tangente es delta media. ¿Sí? Con eso, ustedes chequean de que están bien las deflexiones. Después vamos a hacer un ejercicio completo de calcular deflexiones y vamos a corroborar si es verdad que se cumple el delta medio. Aquí lo importante es saber que la deflexión de cualquier punto dentro de la curva es GC medios. Y ese GC depende de la cuerda unitaria específica de ese punto. No es siempre, si yo dije que iba a estar con una cuerda de 10, no siempre todos los puntos van a tener cuerda 10 en una curva, ¿sí? Por lo que les acabé de explicar. ¿Sí? A veces lo confunden y yo les pido calcular deflexión y le ponen a todos los puntos cuerda unitaria de 10, calculan y al final no les llega delta medio y no se dan cuenta del error. Y el error es que generalmente la abscisa del PC nunca es una abscisa cerrada. ¿Sí? Entonces hay que mirar ese pedacito de más y mirar para qué cuerda es ese pedacito, tanto al principio como al final. Listo. Yo sé que de pronto puede ser que, como es hablado, suene como muy enredado, pero ya cuando hagamos el ejercicio, las definiciones se van a dar cuenta que es cuestión de tener cuidado. Y lo mismo, y esto se programa en Excel y sale, colocan la fórmula, después arrastran y ya. ¿Sí? Entonces, por eso es recomendable hacerlo en Excel. ¿Sí? Sobre todo cuando veamos espirales, que espirales van a tener que hacer un montón de cálculos. ¿Sí? Si lo hacen a mano, súper bien, pero se van a demorar muchísimo. ¿Sí? Entonces, yo creo que aprovechando la virtualidad, porque de pronto en clase presencial, pues casi que todo era en papel, pero ya aprovechando un poco la presencialidad, pues se puede apoyarnos en las herramientas de como Excel. No entendí esta pregunta. En curva simple es donde se cumple un cierre de esas reflexiones. Ya. Lo que les decía, fíjense, cuando yo llego a la última flexión, que es la línea recta que une PC y PT, ¿sí? Y el ángulo de flexión debería ser delta medios, ¿sí? Es decir, si yo tengo delta, le saco la mitad y se supone que esa última flexión debe ser delta medios. Ahí se me cumple eso, sino, obviamente no se me va a cumplir exactamente porque yo vengo acumulando sumatorias. Y recuerden que estoy a partir de GC y GC es una fórmula aproximada de geometría. Pero lo más probable es que yo llegue a delta medios muy cercano y que por allá haya un error en la aproximación al segundo, ¿sí? Entonces, de esa forma yo compruebo que esta última flexión es igual a la mitad del ángulo de deflexión de toda la curva. Si no llegué a eso, algo hice mal, ¿sí? Algo calculé mal. Listo, entonces la mejor forma de hacer esto es con un ejercicio. Si vamos a hacer un ejercicio de esto, aplicando, por ahora no vamos a hacerlo de flexión, generalmente yo el ejercicio de flexión lo hago completo con espiral, porque en espiral hay que hacer un montón de cálculos, entonces generalmente se acostumbra a hacer una cartera completa. ¿Sí? Y ahí repasamos sobre todo esto de flexiones que a veces embolata un poquito. Vamos a hacer este ejercicio de una curva simple, ¿sí? Es lo que estamos. Leámoslo y ya lo paso yo al tablero y lo que ustedes me ayudan con los cálculos y ahí como con algunas cosas que hay que ir respondiendo. Entonces dice, el topógrafo nos entrega la siguiente cartera de coordenadas de 4 puntos que corresponderán al posible alineamiento de una futura vía que usted deberá diseñar. ¿Sí? Punto A, punto B, punto C, punto D, y me da la coordenada norte y la coordenada este, y me da la abscisa del primer punto. ¿Sí? Además de esa información, el topógrafo nos entrega información de las abscisas del PC de la curva 1, ¿sí? Que está en el kilómetro 1 más 120, y nos dice que la entretangencia entre las dos curvas debe ser de 455 metros y la cuerda unitaria para ambas curvas es de 5 metros. Es decir, ya nos están dando ciertas condiciones. ¿Sí? Usted como diseñador debe calcular todos los elementos de cada una de las dos curvas simples que forman dicho alineamiento. Además debe calcular cuál es la abscisa del punto D, o sea, la abscisa del punto final, ya que en ese punto se ubicará una estación de peaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a resolverlo, ¿sí? Que nos están pidiendo que diseñemos, ya nos dieron como cuando me dicen el alineamiento son los tramos rectos, ¿sí? Pero ustedes saben que en tramos rectos no se han diseñado las curvas, nosotros le vamos a poner las curvas, ¿sí?
Entonces, lo primero que hay que hacer es como hacer el dibujito, ¿sí? Un esquema, teniendo en cuenta las coordenadas. Obviamente, pues yo no lo voy a dibujar a escala, porque pues, era como difícil dibujar la escala en el tablero, pero sí vamos a tratar de mantener como la proporción de las coordenadas. Si el punto está más arriba o más a la derecha, pues tratar de hacerlo así. Esto ya está, ya está en el aula virtual, porque pues voy a dejar de mostrarlo para poder mostrar el tablero en grande. ¿Listo? Entonces, listo, entonces lo primero es dibujar, ¿sí? Tengo 4 puntos con coordenada norte y este. Bueno, pues vamos a tratar acá. Todos sabemos que pues, vamos a poner como unos ejes de referencia. Obviamente el norte hacia arriba y el este a la derecha, ¿sí? El primer punto me dice, el punto A me dice coordenada norte 650, coordenada este 420. Obviamente, pues el primero pues lo puedo ubicar en cualquier parte del tablero, pero miremos un poco los demás. Si nos fijamos los demás puntos, tanto el B, el C y el D, tienen coordenada norte menor a A. Quiere decir que el punto A es el que va a estar más arriba de todos, ¿sí? Por coordenada norte. Y si nos fijamos en la coordenada este del punto A, la coordenada este del punto A es la más bajita. Quiere decir que el punto A va a estar a la izquierda, es el que va a estar a la izquierda de todos, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar el punto A por acá. Sí, ya sé que los demás puntos van a estar más a la derecha, entonces, pues, se me queda el tablero libre hacia la derecha. Y el más alto. Listo, tengo A. El siguiente punto dice coordenada norte 110 y coordenada este 710. Obviamente va a estar más abajo de A y más a la derecha de A, ¿sí? Porque la coordenada este es mayor, pero la coordenada norte es menor. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Listo. El punto C, coordenada norte 375, fíjense que estaría en medio de A y B. ¿Por qué? Porque A la coordenada norte 650 y la coordenada B 110. Quiere decir que el C va a estar en medio de los dos. Y la coordenada este 1480, quiere decir más a la derecha todavía de A y de B. Entonces, y el último punto, el D, dice coordenada norte 60, es la menor de todas, quiere decir que va a estar por debajo de todos, porque B era 110, pues este 60 y es 1790, entonces quiere decir que va a estar todavía más a la derecha. Listo. Entonces ahora sí los uno. Eso es lo que esos son los datos que yo tengo, ¿sí? Los puntos A, B, C y D, y conozco la abscisa de A, ¿sí? Se supone que cada uno de estos punticos de quiebre se me van a convertir en PIs, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí voy a tener dos curvas, voy a tener una curva, aquí tendré una curva izquierda, aquí tendré una curva derecha. ¿Por qué? Porque el orden del alineamiento es A, B, C, D, es decir, yo voy a recorrer la vía C. Obviamente, aquí van a haber unas curvas, y esas curvas son las que me piden diseñar. Entonces, vamos a ubicar aquí una curva. Vendría siendo la curva 1 y aquí la curva 2. ¿Sí? Obviamente, yo tengo aquí el delta 1 y aquí tengo el delta 2. Y pues pongamos a esto nombre. Aquí tengo el PC1
Aquí tengo el PT1, aquí tengo el PC2 y aquí tengo el PT2. El ejercicio me dice y nos dice que la entretangencia entre las dos curvas debe ser 455 metros. ¿Qué es entretangencia? Para que de pronto, si no tienen claro, entretangencia es la separación que hay entre dos curvas, la separación en línea recta, ¿sí? Entre el PT1 y el PC2. Esa distancia recta se llama entretangencia. Y el enunciado nos dice que es 455. Y además nos dice que la abscisa del PC de la curva 1 este es igual a kilómetro 1 más 120. Entonces, yo sé que esta abscisa es... Espera un momentico, le echo tinta a esta cosa negra. Ya vengo porque hice un daño. Regálame 2 minuticos. Ya qué pena, es que se me regó la tinta. Listo. Entonces, decía de la abscisa, del punto A más la abscisa, que es el kilómetro 0 más 620. Y del punto del PC de la curva 1 me están diciendo que la abscisa es kilómetro 1 más 120. Listo. Entonces, esa es la información que me dan. Y me dicen que la cuerda unitaria de ambas curvas, vamos a escribirlo por acá, C1 y 2, es igual a 5 metros. Listo, vamos a ver qué puedo hacer con esto. Listo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué puedo hacer primero? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que quería hacer? Como yo tengo coordenadas, ¿sí? Lo escribió su compañero, yo puedo calcular la distancia que hay entre el punto A y B, B y C, C y D. Y además yo puedo calcular los ángulos de deflexión. ¿Cómo? Calculando los azimuts de cada línea
y mirando si los restos los sumo, depende de la posición, o calculando ángulos por triángulos, rectángulos y hallo los deltas. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, los ángulos de flexión yo casi siempre los puedo conocer, no directamente, pero los puedo calcular con la geometría. Entonces, ayúdenme calculando la distancia de los puntos, ¿sí? Por coordenada, ya lo voy a escribir como el primero, como para que recuerden, si de pronto no recuerdan. Entonces, por ejemplo, para la distancia entre el punto AB, de la línea AB, como tengo coordenadas, pues aprovecho y entonces sería la diferencia de las coordenadas norte, 650 menos 110 al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas este, 710 menos 420 al cuadrado. Y esto me da la distancia AB. Ayúdenme calculándola, por favor, con dos cifras decimales. Vamos a ver cuántos. Y calculen las demás también. Utilizando lo mismo. Me dicen cuánto da. BC y CD. Pues ahí calculen las formas y me dicen cuántos son esos valores. $612,94. 112. Listo, gracias. Profe, la de BC da 814,32. Muchas gracias. Y la otra a mí me dio 441,96. Listo, gracias. Listo, entonces, ¿qué hicimos? A partir de las coordenadas calculamos distancias. Obviamente, esas distancias tenemos que mirar para qué nos sirven, ¿no? Porque no estoy diciendo que AB vaya a ser la tangente del punto, porque ya me están diciendo dónde está el PC1, ¿sí? Y entonces, fíjense que yo tengo la abscisa del punto A, tengo la abscisa del PC y tengo toda la distancia AB. ¿Qué podría hallar con eso? Pues sí, que La vaya tangente. de la primera curva y también la abscisa total. Exacto. Puedo hallar la tangente de la primera curva. ¿Cómo? Como tengo AB completo, 612, le voy a restar esta distancia. Y esa distancia yo la sé. La distancia entre A y el PC1, pues sencillamente resto las abscisas, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo acá. La distancia entre A y el PC1, ¿cierto? Va a ser igual a 1120 menos la abscisa, que sería 620. Eso me da 500, ¿cierto? Sí, 500. Listo. ¿Qué quiere decir? Yo ya tengo esta distancia, pero como tengo toda esta, pues ya puedo hallar la tangente. Entonces, la tangente de la curva 1, voy a llamarla T1, va a ser igual a toda la distancia AB menos estos 500. Eso daba 612,94, entonces esto da 112,94 metros. Y yo ya tengo la tangente de la curva 1. ¿Qué me hace falta? Lo que yo les decía, yo puedo hallar con dos elementos que yo halle cada curva o que yo tenga cada curva, ya resuelvo toda la curva, ¿sí? Entonces, como lo dijo su compañero anteriormente, yo con las coordenadas, además de sacar esto que ya saqué, A, B, B, C, C, D, puedo hallar estos ángulos de flexión, ¿sí?
Entonces, y como ya de esta curva tengo la tangente, y voy a tener el ángulo de flexión, no lo tengo, pero lo puedo hallar, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Puedo yo, teniendo tangente y delta, yo ya puedo hallar toda esa curva, ¿sí? Es decir, esta curva ya prácticamente la tengo lista, ¿sí? Obviamente, pues no estoy que calcular, pero ya puedo calcular la información. Entonces, ¿y de qué he hecho? Apoyándome un poco en la información que me dan y en la geometría, ¿sí? Este tipo de ejercicios tienen que se resuelven a punta de ver geometría, ¿sí? Apoyarnos en eso. Entonces, antes de ponernos a hallar ángulos de flexión, ¿qué otra cosa podemos ya hallar con lo que tenemos ahí? La tangente 2. La tangente 2, sí, exacto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, recuerden que esta es la tangente 1, pero a su vez es esta misma, ¿no? Sí, esta es la misma tangente 1, ¿sí? Las distancias son las mismas. Yo tengo ya BC, que lo hay acá, y tengo la intertangencia entre las dos curvas, ¿cuánto están separadas? Entonces yo ya puedo armar una ecuación y hallar la tangente 2, que sería esta, ¿sí? Este tramo acá. Entonces, la tangente, mejor dicho, BC, ¿sí? Que ya sé cuánto es igual a la tangente 1, que es esta de acá, más la entretangencia que me la da el ejercicio 455, más la tangente 2, que no la conozco todavía, pero ya la voy a conocer. Entonces de acá despejo la tangente 2, bueno, ABC, sería ABC, menos T1, menos 455. Y me dicen cuánto da eso, por favor. 246.38. Gracias. Listo. Entonces, ya tengo la tangente de la curva 1, la tangente de la curva 2. ¿Qué me hace falta? Hallemos los ángulos de deflexión y listo. Ya lo otro es aplicar las fórmulas, que por eso les digo que ahí la ventaja es si uno tiene esto programado en Excel, sale rapidito, ¿sí? Obviamente no quiere decir que solo se trate de calcular y calcular, ¿no? Hay que tener cuidado a veces con las preguntas. Listo, entonces vamos a hallar primero el ángulo de flexión. Lo pueden hallar con los azimuyos, realmente lo hallo, lo explico siempre hallándolo con triangulitos, pero por cualquiera de los dos métodos se llega al mismo lado. Entonces, bueno, voy a borrar aquí arriba porque necesito espacio. Ya ustedes tienen esto anotado. Bueno, voy a esperar por si de pronto hay alguno anotando todavía. Generalmente les cuento así como de la experiencia de semestre a semestre. Generalmente, ¿por qué les termina uno bajando nota? No porque uno quiera bajarles nota, sino porque se equivocan en los cálculos, ¿sí? Hacen todo el procedimiento bien, plantean bien las ecuaciones, que si al final no son ecuaciones nada extrañas, ¿sí? Eso es una bobada, por decirlo de alguna forma, pero se equivocan, o no sé si metiendo los datos a la calculadora, o programaron mal la hoja de Excel, entonces ojo con eso, ¿sí? Porque les termina uno bajando es más por las operaciones, no por el, digamos que entienden bien el concepto, plantean bien el ejercicio, pero cuando van y hacen los cálculos se equivocan, entonces ojo con eso, ¿sí? Que se confunden, hallaron la tangente 1, la tangente 2, luego van a hallar los elementos de la curva 2, y no sé por qué razón se confunden y calculan con la tangente 1, ¿sí? Entonces, ojo con esas cosas, ¿sí? Porque pues uno tiene que bajarles porque está mal, ¿sí? Entonces, pero te bajas uno porque, no sé, se confunden, toman el número que no era, bueno, entonces, ojo con eso porque, pues, se les termina bajando la nota por cosas que ni siquiera tienen que ver con el diseño como tal, sino es más por un descuido de pronto ustedes al momento de calcular las cosas, entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, voy a borrar esta parte de acá, de ahorita. Entonces, si necesito algún valor de eso, pues yo se los pregunto. Entonces, este delta 1, vamos a plantearlo aquí por triangulitos, ¿sí? Yo tengo realmente este triángulo. ¿Sí? Ese triángulo rectángulo formado con la hipotenusa que sería AB, que ya la conozco, ¿sí? Y este ángulo acá que le voy a llamar alfa, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, se repite acá. Con la proyección de esta línea, este ángulo
Entonces, este ángulo alfa se repite acá. ¿Sí? Y aquí me aparece otro ángulo. Pero voy a llamar beta. Y si se fijan, delta 1 que va a ser igual a alfa más beta. ¿Sí? Alfa lo conozco, lo puedo conocer acá con este triángulo. Yo sé cuánto es esta distancia. Y sé cuánto es esta distancia. Esta distancia sería la diferencia de las coordenadas este, ¿sí? Que sería 710 menos 420. Y esta sería la diferencia de las coordenadas norte, 650 menos 110. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sacar alfa aquí como tangente a la menos 1 de 650 menos 110 sobre 710 menos 420. Y lo mismo con beta, pero obviamente beta pues sería el triángulo de acá. ¿Sí? Que es el que se forma por la línea BC. ¿Sí? Que sería aquí la diferencia de las coordenadas norte de entre B y C, y aquí la diferencia de las coordenadas este entre B y C. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo por acá. Beta sería tangente a la menos 1 de... No, es que igual no. Tangente a la menos 1 de esto. Tangente a la menos 1 de... aquí, de las norte. 375 menos 110. Sobre 1480 menos 710. Y con alfa y con beta tengo delta 1. ¿Sí? Entonces, no sé si me dan alfa y beta o directamente me dan delta 1. ¿Sí? El que tengan ahí. Si me van a dar delta 1, por favor en grados, minutos y segundos. O bueno, cualquier ángulo vamos a trabajar, vamos a continuar a trabajar en grados, minutos y segundos. Mientras voy a ver si encuentro un marcador negro, porque el que tenía se me dañó. No, voy a comprar un marcador negro. Aquí están dando... Ese que es el 80 grados 45 minutos, ¿eso es que el delta 1? Listo. Ya aquí un compañero escribió el delta 1. Ya 80 grados. 45 minutos. 13.52. Corroboren, sí, si está bien, me dicen. Si a todos les da lo mismo. Para seguir avanzando. Listo, aquí me confirman que sí es ese valor, gracias. Listo, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Calculamos el delta 1, ¿sí? ¿Cómo? Con la geometría, ¿sí? Algunas personas lo calculan con los azimuts, ¿sí? Calculando el azimut de cada línea. Yo calculo el azimut de la línea B y el azimut de la línea BC y ya puedo calcular ahí con el azimut de la línea AB menos el azimut de la línea BC, yo ya tendría el ángulo de flexión también, ¿sí? Si alguien lo quisiera hacer por el lado de los azimuts. De pronto a veces es más rápido, ¿sí? Listo, aquí también confirma un compañero que lo hizo por el lado de los azimuts y también le da lo mismo, listo. Entonces, estamos bien, ¿sí? Aquí, de la forma como me lo dictaron acá, grados, minutos y segundos con 2 cifras decimales, acostumbrémonos a trabajar así, ¿sí? Es mucho mejor.
¿Por qué? Porque obviamente, pues, yo no es que si no les da exactamente la respuesta igual al número que yo tengo, ya les escribo más, no. Yo entiendo que en todo este proceso hay algo, hay implícito las aproximaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por eso les insisto, cada vez que trabajemos distancias, trabajémoslas con 2 cifras decimales, ¿sí? Así también las trabajo yo generalmente cuando los resuelvo los ejercicios. Y si vamos a trabajar en ángulos, grados, minutos y segundos, ¿sí? Y los segundos con 2 cifras decimales, así como lo hizo su compañero, ¿sí? Para tratar de conservar siempre como la misma aproximación, ¿sí? Entonces, como usted, más como por eh, tener ahí como valores muy parecidos. Yo generalmente los ejercicios también de los talleres y los parciales los resuelvo también en Excel, ¿sí? Porque, y porque generalmente yo siempre, de pronto ya saben, ahorita en esto de la virtualidad, pues lo que yo hago es el mismo enunciado para todos, pero cambiando según el código, según un valor que cambia para todo. Entonces, pues, es más fácil para mí revisarlo programando todo en Excel, que yo solo le cambio el valor y pues automáticamente me calcule todo. Y en Excel, pues yo uso esas aproximaciones para las distancias, para las longitudes, 2 cifras decimales, y para los ángulos, grados, minutos y segundos, y los segundos con 2 cifras decimales, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Como yo ya tengo la tangente, tengo el delta 1, ¿cierto? Pues yo ya puedo hallar todo lo de la curva 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hallar? Una cosa fundamental de la curva, el radio. ¿Cuánto es el radio 1? Sí, porque con el radio 1 yo voy a controlar el diseño. Por ahora no vamos a controlar nada porque no hemos visto aparte. Por ahora solo estamos calculando. ¿Sí? Ya después vamos a ver si ese radio nos sirve para esa curva. ¿De qué va a depender? Recuerden de la velocidad de diseño, que por ahora tampoco hemos definido velocidad de diseño. Listo, el radio 1, calculen también cuánto a la externa 1, la longitud de la curva 1, la flecha y la cuerda larga. Por ahora esos elementos. Y me dicen cuánto da. ¿Cuánto da el radio? ¿Tenemos por ahí alguien? Para eso usan la tangente y el ángulo de flexión, con la formulita. Profe, a mí me dio 132,81 metros. Listo, gracias. Y a mí Y también eso me también dio. me dio a mí. Listo, gracias. Es un radio grande, relativamente grande. ¿Sí? Nos dio ¿cuánto da la longitud de la curva? Que me interesa para poder sacar abscisas. Recuerden, es delta por R, ¿no? Donde delta debe ir en radianes.
¿Cuánto da la longitud de la curva? 1. $187.18 dicen acá. Sí, a mí también me dio eso. Sí. Listo, gracias. Bueno, ya lo otro pues es reemplazar en la ecuación, ¿sí? No es que no sea importante, pero bueno, reemplazar en la ecuación y saco externa, flecha y cuerda larga. Pero para poder continuar con el ejercicio, entonces ya tengo el radio, ¿sí? Que es como uno de los elementos más importantes de cualquier curva, y tengo la longitud de la curva, ¿sí? ¿Por qué necesito la longitud de la curva? Porque recuerden que me están pidiendo que haya la abscisa de este último punto D, ¿sí? Y para hallar la abscisa del punto D, pues necesito hallar las abscisas de todos los otros puntos, ¿sí? Para ir haciendo como el recorrido. Yo ya tengo la abscisa del PC1. Como tengo la abscisa del PC1, que es kilómetro 1 más 120, y ya tengo obviamente la longitud de la curva 1, pues ya me queda fácil hallar la abscisa del PT1, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar esto acá, que ya no lo necesito. La abscisa del PT1 va a ser igual a la abscisa del PC1 más la longitud de la curva 1. Y haciéndolo ahí de rapidez, eso da 207.18. Kilómetro 1 más 207.18. Entonces, ¿qué tengo? A partir de la abscisa del PS1, ¿sí? Calculé, sumé la longitud de la curva, fíjense, no me fui por las tangentes ni nada, sino por la longitud de la curva, y ya tengo la abscisa del PT1. Ahora yo puedo conocer también la abscisa del PC2. Ahí sí me voy por la tramo recto, y yo ya sé que la distancia que me separa las dos curvas es 4,55. Entonces, la abscisa del PC2 va a ser igual a la abscisa del PT1, obviamente, más los 455. Va a ser igual a la abscisa del PT1 más 455, y eso da 672. Kilómetro 1 más, sí, no más, 62. 6. Profe, en la abscisa del PT1 no es 1307. No sé, ustedes tienen Sí, calculador. profe, a mí me dio 1307.18. Sí, no, es que yo lo hice mentalmente y fallé. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuánto da la otra? Porque si no me vuelve a quedar mal. ¿Esta cuánto haría? Haría 1762. Sí, señor. Listo, gracias. Kilómetro 1 más 762.18. Listo. Ya voy acá. Obviamente, para hallar la del PT2, ¿qué necesito? Hallar la longitud de la curva 2. Para poder hallar la longitud de la curva 2, pues necesito hallar el radio y la longitud de la curva 2, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma que hicimos la de la curva 1. De la curva 2, ya conocíamos las tangentes, ¿cierto? Lo hicimos por geometría con la ecuacióncita aquí de BC. No me acuerdo cuánto da, pero ustedes lo tienen ahí anotado. El ángulo delta 2 lo podemos hallar de la misma forma como yo hallé este, con los ángulos, ¿sí? Alfa, beta, bueno, poniendo nombre a los ángulos, o con los azimuts, como quieran, ¿sí? Entonces, calculen en el delta 2 como prefieran, ¿sí? Por los ángulos o por los azimuts, como tengan aquí los datos más fáciles, y me dicen cuánto da el delta 2. Obviamente me dicen cuánto da el delta 2, con el delta 2 y con la tangente 2, puedo hallar el radio 2, entonces, y la longitud de la curva 2. Entonces,
Escribo acá. Recuerden el delta en grados, minutos y segundos. Y me dicen estos valores, por favor. Respóndenlo y me dicen ahí. Aquí alguien escribió el delta 2. A ver. Una cosa, si hay preguntas, si hay algo que no se entiende y que quieran que repita, me dicen, tranquilos, ¿no? Porque pues yo voy avanzando porque pues me imagino que no hay preguntas, pero si hay algo que no se haya entendido, que no sepan cómo salió, que quieran que repitan, me dicen, sí, pues para yo saber y pues hacer la claridad, ¿sí? No se queden con ninguna duda. 64 grados, 26 minutos, 58.41 segundos. Listo. Ese es el delta 2 y calcúleme por favor radio 2 y longitud de curva 2. El radio 2 me da 390.87. Listo, aquí ya confirmen que es el valor, gracias. Y faltaría la longitud de la curva para poder hallar las cifras que no hacen falta. Y la longitud de curva me da 439.67. ¿Me repite, por favor? Pues me da 439.67. Listo, gracias. Fíjense, en una curva bastante larga. ¿Por qué es larga? Pues porque el radio es grande, ¿sí? Entonces, una curva bastante larga. 440 metros ahí aproximado. Listo. Entonces, obviamente ustedes deben calcular el resto porque el diseño es completo. Ustedes ponen la externa de la curva 2, la flecha 2, la longitud de la curva 2, el GS2, para eso van a usar esta cuerda unitaria de 5 metros, ¿sí? El GS2. Y bueno, todos los demás elementos. Pero específicamente necesitamos abscisas para calcular la abscisa aquí el último punto D, ¿cierto? Y vamos en la abscisa del PC2, sí que nos dio esta, obviamente la abscisa del PT2 va a ser esta abscisa más esta longitud de curva. Escribo acá. Abscisa del PT2. Si no se ve, no se ve. Va a ser igual a la abscisa del PC2 más el S2. Bueno, eso va a dar un valor, ¿cierto? ¿Cuánto daría eso? Debe ser como kilómetro 2 más algo. Kilómetro 2 más 201.85. Gracias. Listo. En teoría ya tenemos todo diseñado, ¿sí? Las curvas ya están todas, tenemos todas las abscisas, tendríamos ya radio, delta, tangente y todos los elementos, ¿sí? Obviamente es cuestión ya de calcularlo, pero ya podemos calcular todo, ¿sí? Pero el ejercicio además nos decía que hallemos la abscisa del punto D
ya que ahí se va a ubicar una caseta de peaje y una estación de peaje. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues sumarle a esta abscisa del PT2 toda esta distancia recta, ¿cierto? Y pues ya esa la podemos conocer, ¿sí? Nosotros tenemos la distancia recta entre C y D, que la llamamos con coordenadas, y tenemos la tangente de 2, ¿sí? Que es esta misma de acá, ¿cierto? Entonces, la distancia entre el punto del PT2 y el D, pues va a ser la distancia CD, toda la distancia recta CD, menos la tangente 2. Y esa distancia, pues se la sumamos a la abscisa del PT2 y ya tenemos la abscisa del punto D, ¿sí? Y con eso responderíamos todo. Voy a escribirlo para que quede en el tablero. Ponemos esto acá, y no lo necesito. Entonces, primero, la distancia desde el PT2 a D va a ser igual a la distancia CD menos la tangente 2, ¿cierto? Eso me va a dar algo, ¿sí? Porque me... Y la abscisa de D va a ser igual a la abscisa del PT2 más esta distancia. ¿Sí se ve? ¿Sí se está viendo? Entonces, la abscisa de D va a ser igual a la abscisa de PT2 más la distancia PT2 hasta D. ¿Sí? Y calculen esto y me dicen cuánto da, porque esa es como la respuesta final. Me da K2 más 397.43. La de D. Sí, señor. K2 más 397.43. Sí, sí, sí. Listo, gracias. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la abscisa donde se va a ubicar la caseta de peaje, es toda esta. ¿Cómo la Y? A partir de la abscisa del PT2, que ya la conocía, le sumé esta distancia, ¿sí? Que la calculé como esa distancia PT2D, a toda esta distancia CD le quité la tangente 2, y ahí obtuve la abscisa final, ¿sí? La vía empieza en kilómetro 0 más 620, y está terminando en el kilómetro 2 más 397.43, ¿sí? Más o menos como 1700 kilómetros, 1 kilómetro y 700 metros, más o menos es ese tramo ahí. ¿Qué hice? Diseñé las curvas, ¿sí? Calculé ahí los elementos de cada curva y además pues calculé la abscisa del punto final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? La fórmula sería... No entendí. Dice, la fórmula no sería solo T2 menos D. No entiendo. No. O sea, primero, yo tengo la abscisa del PT2, ¿sí? Queda claro acá esta última parte, de pronto. Yo llegué a la abscisa del PT2. Necesito sumarle esta distancia, ¿cierto? Esta distancia recta. Pero esta distancia no la conozco, pero la puedo conocer. ¿Cómo la conozco? Pues a toda esta distancia CD le quito T2, que fue lo que dije acá. La distancia entre el PT2 y el punto... Ah, ya entendí, sí. Sí, no, está bien. La distancia entre el PT2 y D, esta distancia que va a ser igual a todo CD menos T2, que fue lo que escribí acá. C menos T2, ¿sí? Eso fue lo que escribí acá. Listo. Una vez tengo esa distancia, ahora sí puedo hallar la abscisa de D. La abscisa de D que va a ser igual a la abscisa del PT2 menos más esta distancia que acabé ayer. Entonces, a la abscisa del PT2 más esta distancia que la llamo PT2D, ¿sí? Entonces, y eso fue lo que hicimos. Listo, no hay problema, tranquilo, Fabián. Listo, entonces, con eso resolvimos el ejercicio, hicimos que lo único que no hemos usado, bueno, pues no usamos entre comillas este 5, pero porque no les pedí que me hallaran en el GC, pero lo deben hallar, ¿sí? Con la fórmula que vimos de 2 seno a la menos 1 de C sobre 2R, donde C es 5 para ambas curvas. Listo, entonces de esta forma ya quedaría diseñado
¿qué nos haría falta? Pero eso no lo vamos a hacer porque no nos han dado. Revisar si esta entretangencia cumple la norma, ¿sí? Si esos radios cumplen la norma, dependiendo de la velocidad de diseño, pero los radios nos dieron bastante grandes, así que nos cumplirían. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando ya metamos criterios. Por ahora estamos en la parte de geometría. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora de este ejercicio? ¿Sí quedó claro? ¿Se entendió dónde salió todo? ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a mirar el enunciado del taller, que es muy parecido a este, ya lo leemos. Se lo voy a habilitar porque no está habilitado en el aula virtual. Entonces, me siento otra vez. Y ya se los habilito. Listo, en la pestaña de diseño en planta del curso de nosotros, ahí está, dice taller 1, está el enunciado y está el buzón, ¿sí? Entonces, si quiere, descarguen el PDF que aparece ahí, lo abren y ya lo miramos. Ahí ya lo estoy yo compartiendo, ¿sí? Le hago más zoom a esta cosa. Listo, entonces va a ser un taller de parejas, ¿sí? Lo resuelven a mano, ¿sí? No sé, en una hoja cuadriculada bien organizados, bien ordenados, colóquenle el nombre de las dos personas que van a trabajar, ¿sí? Porque a veces me entregan archivos sin nombres y le toman después una foto y lo vuelven PDF y suben eso al buzón, ¿sí? Solo una persona de la pareja sube la solución bien organizada, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Entre el municipio de Río Sucio y el municipio de Candelaria se quiere diseñar un tramo de vía que permita a los campesinos de estos municipios sacar sus productos de forma segura. El topógrafo contratado ha materializado 4 puntos, A, B, C y D. 4 puntos principales en el terreno para que usted pueda diseñar el alineamiento. La información se presenta en la siguiente tabla. Entonces, parecido a lo que nos daban, solo que acá en el ejercicio de clase nos dan coordenadas, pues aquí nos dan información de los rumbos o los azimuts. Entonces me dicen, la línea AB tiene rumbo sur-oeste 40 grados, la línea BC contra azimut 332 grados y la línea CD 95, azimut 95 grados. Me dan la distancia y lo mismo, me dan la abscisa del punto A. Entonces, el diseño debe asegurar que la tangente de la primera curva sea la mitad de la tangente de la segunda curva, ya que esto implicaría un menor costo al momento de construir. Además, debe asegurar que entre las curvas hay una entretangencia de 550 metros para la construcción de un pequeño puente. La cuerda unitaria de ambas curvas de 5 metros, ¿sí? Entonces, el primer punto, calcule todos los elementos de las curvas circulares simples resultantes, ¿sí? Son curvas simples. Así como las abscisas de los PC y PT de cada curva, define si cada curva es izquierda o derecha, ¿sí? Depende de cómo quede la forma, ustedes saben si es izquierda o derecha, y hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá, calcular todos los elementos, no me tienen que escribir la fórmula, la flecha, la externa, pero como si hay que plantear algunas ecuaciones como las que hicimos acá, esas sí las quiero ver ahí como el planteamiento. Ya las otras respuestas de cuánto es la cuerda larga, me escriben cuerda larga y al lado el resultado, ¿sí? Porque igual eso es ya aplicar fórmula, ¿sí? Siguiente, ¿cómo cambiaría el diseño de las curvas resultantes si se les dijera que la entretangencia entre ellas debe ser cero? ¿Sí? Entonces tienen que mirar qué produce ese cambio, ¿sí? Ahí ya ustedes empiezan a analizar dependiendo de la geometría qué cambiaría y me dicen qué cambia, ¿sí? Y dependiendo de lo que cambie, entonces van a volver a calcular los nuevos elementos de las curvas, si es que hay nuevos elementos, o sea, si cambiaron las abscisas, cuántos son las nuevas abscisas, si cambiaron los rayos, cuáles son los nuevos rayos, ¿sí? Entonces tienen que mirar qué es lo que cambia. Y la parte 3 es si es necesario generar la conexión con el caserío de La Esperanza, que se ubicará en un punto E, es decir, ya no es solo el punto A, B, C, D, sino hay un punto E, ¿sí? Es decir, a los datos originales presentados en la tabla inicial se le agregará un nuevo alineamiento de E, ¿sí? Es como si aquí hubiese una fila más.
cuyo contrarrumbo es noroeste 62 grados, ¿sí? Y cuya distancia es igual, o sea, la distancia que mide ese tramo, es igual a la longitud de la tangente que formará esta nueva curva, ¿sí? Entonces tienen que mirar eso qué significa, ¿sí? ¿Qué le preguntan? ¿Cuál es la tiza del punto E, de ese punto nuevo? Si por temas de costo se debe cumplir que el radio de esta nueva curva sea igual al menor radio de las curvas 1 y 2, es decir, ahí me va a aparecer una nueva curva. Esa nueva curva debe tener el mismo radio de la curva que dio menos radio entre la 1 y la 2. Si la 1 dio menos radio, entonces esa nueva curva tiene el mismo radio de la curva 1. Si fue la 2, pues la 2, ¿sí? Depende de los cálculos. Del menor radio que haya dado, ahí se me olvidó aclarar, el menor radio que haya dado de la primera parte, ¿sí? No de esta segunda, no de cuando hicieron de eliminar la entretangencia, sino de esta primera parte, ¿sí? Y lo mismo, ya después de que tengan el radio, pues calculan todos los elementos de la curva, ¿sí? Cuerda larga, flecha y todas esas cosas, ¿sí? Ese es el taller, ¿sí? Obviamente que venga la hojita con un esquema de cómo queda como todo esto planteado y los cálculos, ¿sí? Repito, lo que tengan, ya lo que sea después de que ustedes tienen los dos elementos de las curvas, recuerden todo lo otro es fórmula, ¿sí? Entonces yo no quiero que me escriban ahí como la fórmula, la cuerda larga, no, el valor, sí, pueden hacer una tablita con el resultado, no sé, algo, ya ustedes organizan mejor la entrega, pero que la primera parte que es como resolver y plantear ecuaciones y tomar ahí como decisiones, sí me lo escriben ahí como detallado en la solución, ¿sí? Eso lo pueden hacer de a parejas o individual, como quieran, pues preferiblemente en parejas, ¿sí? A veces uno ahí con el compañero o compañera pues puede discutir ahí como ciertas dudas. ¿Qué punto puede ser el más complicado? El segundo, ¿sí? Y no es complicado, tienen que ver qué pasa si yo elimino la entretendencia, sencillamente, ¿sí? No va a ser muy complicado, ¿sí? Pero sí tienen que sentarse ahí como a charlarlo con su compañero. Me pregunta aquí que si para el segundo punto se debe mantener la relación de las tangentes que mencionan en el enunciado. Preferiblemente sí, pero no es necesario. Pero preferiblemente sí, porque si no la mantienen, como que les va a quedar más difícil resolver, ¿sí? Preferiblemente si ven que manteniéndolas lo pueden resolver más rápido, manténganla. Si ven otra forma de resolverlo, no, bienvenida, ¿sí? Pero cualquier cosa que asuman, que digan que van a hacer en esa segunda parte, escríbanmela para yo saber, ¿sí? No lo piensan y no escriben nada, porque pues me queda difícil como saber qué están pensando en ese momento. Cualquier cosa que ustedes crean que se debe asumir o que se debe hacer el segundo punto para solucionarlo, me lo escriben ahí. Me dicen, profe, nosotros creemos que debemos igualar los radios, no sé, no estoy diciendo que esa sea la solución. Entonces, los radios se deben, nosotros asumimos que los radios se deben igualar para poder completar el diseño. Me escriben eso ahí y hacen el proceso, ¿sí? Que todo quede ahí explicado, sobre todo el segundo punto, porque el segundo punto puede tener varias soluciones, depende de cómo lo plantee cada persona, ¿sí? Entonces, en ese segundo punto me escriben lo que vayan a asumir. Lo que preguntaba su compañera Luis Miguel por el chat, que si mantienen la relación de tangentes, sí puede ser una opción. No sé si será la mejor, pero puede ser una opción. Eso ya es el análisis de ustedes. Pero si asumen eso, me escriben, asumimos la relación de tangentes establecida en el primer punto. O sea, mantenemos la relación de tangentes, si lo quieren hacer por ahí. ¿Listo? En el segundo punto, sí necesito que sean como detallados en qué están asumiendo, qué están pensando para resolverlo, qué pensaron para resolverlo, ¿sí? Para yo entender cuando lo esté revisando. ¿Sí? Ese es el taller. Les había dicho, este taller está para el miércoles, o sea, para la siguiente clase. Nosotros tenemos clase el miércoles a las 2, estaría para hasta las 2 de la tarde, ¿sí? De ese miércoles, el buzón. Y les voy a correr, ya les dije, les voy a correr la fecha de entrega a la línea de ceros para que tengan más tiempo y no se les traslape con el taller. Y pues, entonces la línea de ceros, la entrega queda para el lunes, ¿sí? El otro lunes, que es, no me acuerdo. El lunes es 16. Ah, pero el lunes festivo, entonces no les daño el lunes festivo. Lo voy a dejar para el martes, ¿sí? Para que tengan más tiempo y de pronto no les daño el lunes festivo. Pero obviamente yo esperaría que el lunes festivo ya todos tengan la línea cero, pero bueno, cada cual controla su tiempo. Entonces, para que todos quedemos de acuerdo. El miércoles 11 hasta las 2 de la tarde entrega el primer taller en parejas o individual. Si lo trabajan en pareja, solo una persona sube al buzón, ¿sí? Un archivo. Lo hacen a mano, le toman fotos, lo escanean bien bonito y lo suben, ¿sí? Y la entrega a la línea de ceros para el martes 17 hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Como para que tengan ahí suficiente tiempo de trabajar y no se dejen colgar y lo puedan hacer todo con calma, ¿listo? Entonces, ya ahorita en los buzones no están esa fecha, ahorita las cambio, las corrijo, porque están, sobre todo la línea de ceros aparece para este viernes, para el otro viernes, perdón, entonces, para que así alcancen a trabajar y
trabajen de forma tranquila y sobre todo pues que se sienten a hacerlo con calma y no corriendo y entreguen las cosas bien y sobre todo pues que puedan aprender. ¿Listo? Entonces, ese es el taller. Y está la entrega de N0. Recuerden, cualquier duda, cualquier cosa, me escriben al correo y yo les contesto. Si no, hacen los horarios de consulta. Recuerden los horarios de consulta, lunes de 10 a 12 y martes de 8 a 10. Sí, hay algunos ya me han escrito y he tratado de responder lo más pronto que pueda. A veces pues no respondo una vez porque estoy en clase, pero trato de responder lo más pronto que pueda para que también ustedes puedan avanzar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de la entrega, de alguna cosa del taller, algo que no haya quedado claro de las fechas o algo? Pues el taller no creo que tengan dudas todavía porque pues hasta ahora se los pasé, pero cuando ya empiecen a leerlo, pues ahí les saldrán las dudas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, listo. Entonces, recuerden ir trabajando la línea de ceros y obviamente pues tampoco esperarlo del taller. El taller no es difícil, repito, el segundo punto es como el que tienen que ir de pronto sentarse a echar un poquito más de cabeza, pero después de que ya lo analicen se van a dar cuenta que también sale rápido, ¿sí? El siguiente tema que vamos a ver sería curva compuesta, que es como la repetición de curvas simples, pero agregándole dos ecuaciones más a las que ya vimos, ¿sí? Porque en sí las ecuaciones, las curvas compuestas lo que hacen son varias curvas simples unidas, dos o tres, y le vamos a agregar unas ecuaciones que son las tangentes, tangente larga y tangente corta, ¿sí? Eso es prácticamente la curva compuesta. Lo que tenemos que mirar es cuándo es necesario o cuándo uno puede pensar en una curva compuesta, ¿sí? Sobre todo eso. Entonces ese es el tema que vamos a iniciar en la siguiente clase, ¿sí? Yo también les hablé al principio del semestre que íbamos a hacer un tema de 2 lecturas. La siguiente clase les explico qué es, pero tranquilos que no es para ponérselo la siguiente semana, tampoco quiero como que se sobrecarguen, pero sí es como para empezarlos, como que tengan en cuenta a qué me refería con eso de las lecturas, ¿sí? Es como un trabajo más como de enseñarles a ustedes un poquito a que practiquen un poco más lo que es la redacción, ¿sí? En la escuela nos hemos dado cuenta que en eso fallamos nosotros en la escuela bastante, y pues es bueno que en algunos cursos, ojalá fueran todos, pero a veces el tiempo no deja, aprovechar un poquito los cursos como también para ustedes enfocarlos un poquito más en que practiquen la escritura y la lectura, y no escritura, escribir por escribir, sino escritura más pensando como en redacción de textos de ingeniería y textos científicos, pero bueno, en su momento les explicaré esa parte. Listo, vamos a dejar hasta acá porque tengo un charquero de tinta aquí abajo que me toca limpiar. Se me regó la tinta en el marcador. Hice un desastre, entonces me toca ponerme a recoger eso. Vamos a dejar hasta acá. Continuamos la siguiente clase, que es el miércoles. Recuerden lo de revisar la línea de ceros. Si tienen dudas, me escriben, ¿sí? Y si tienen dudas del taller, pues lo mismo, me escriben y no hay problema. ¿Listo? Entonces, ya, eso sería todo por hoy. ¿Listo? Y si quedó alguna duda al ejercicio, que de pronto a veces uno no pregunta, porque pues, no quiere preguntar, lo mismo, me escriben, profe, tal cosa, el ejercicio no me quedó claro, y pues ahí yo les contesto, pues si es en horario de consulta, pues ahí revisamos otra vez. ¿Listo? No hay problema. Hasta luego, profe. Gracias. Listo, chao, que estén bien. Chao, profe, hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Chao, profe.